Bueno, seguimos hoy con las actividades de medicina preventiva clínica. Yo soy la doctora Laura Solá, la que está a la izquierda en la fotografía, y ayer estuvieron viendo en la primera clase los aspectos de medicina preventiva clínica a nivel poblacional. Hoy vamos a referirnos a cuáles son las oportunidades que tiene el médico clínico, lo cual van a ser la mayor parte de ustedes, de prevención en su práctica clínica. Y vamos a referirnos fundamentalmente a dos aspectos: la educación sanitaria, que debe realizarse a toda la población, y la estrategia de alto riesgo. La educación sanitaria en el ámbito clínico es también conocido como consejo médico. Las inmunizaciones preventivas y los cribados constituyen el trípode de técnicas en que se sustenta la medicina preventiva. La educación sanitaria es un instrumento que se utiliza en personas sanas, asintomáticas. Comprende a todo el equipo de salud, no lo debe realizar exclusivamente el médico. Y se realiza desde un doble rol: el papel ejemplar y el papel educativo. ¿Y a qué nos referimos con el papel ejemplar, que no es menor? A la educación que traduce el médico mediante el ejemplo de sus hábitos de vida. ¿Cómo podemos creerle a un médico que nos está recomendando que dejemos de fumar y vemos en el bolsillo de su túnica una cajilla de cigarrillos? Entonces, la educación sanitaria se refiere fundamentalmente a las recomendaciones de los estilos de vida, en lo que refiere al hábito tabáquico, al uso abusivo de alcohol, la actividad física y el consejo dietético fundamentalmente, pero también para evitar lesiones en lo que responde a accidentes de tránsito o las caídas, como pueden ser en la población añosa. Comenzando con el hábito tabáquico, se debe interrogar a todos los pacientes que concurren a una consulta acerca del consumo de tabaco, y en aquellos que sabemos que fuman, reinterrogar en cada visita. Siempre se debe aconsejar el abandono, dar distintas estrategias que pueden llegar a incluir el derivar a clínicas de cesación de tabaquismo. En cuanto al uso abusivo de alcohol, debe investigarse el consumo sobre todo en la población adolescente mayores de 14 años. Debemos de poder identificar cuáles son bebedores de riesgo, o sea, con una ingesta semanal mayor de 280 gramos en los hombres y mayor de 170 gramos en mujeres. Para ello debemos de mirar las tablas respecto al porcentaje de alcohol de las bebidas y a cuánto responde ese porcentaje de alcohol. Habitualmente son aproximadamente 9 gramos cada 10% de alcohol. Y groseramente las bebidas blancas están en torno al 40% de alcohol, los vinos alrededor del 10% y las cervezas alrededor del 6 a 7%. Se debe realizar un cuestionario de dependencia y aconsejar reducir el consumo. Pero hay poblaciones de mayor riesgo en las cuales se debe recomendar la abstinencia de bebidas alcohólicas. Uno fundamental: las embarazadas, en general a los adolescentes y especialmente a los conductores de maquinarias o vehículos por el riesgo sobre su persona o sobre otros. Hay que preguntar sobre los hábitos de actividad física de los pacientes para poder catalogarlos como activos, parcialmente activos y sedentarios, lo cual, como vieron en la clase de ayer, es un alto porcentaje de la población en Uruguay y en todas partes del mundo. Se debe aconsejar iniciar la realización de actividad física o aumentarla o mantenerla, dependiendo de la categoría del paciente,
realizando por lo menos lo que sugiere la Asociación de Diabetes Americana, que es hacer 150 minutos de actividad física leve, como es caminar, por lo menos 5 días a la semana en 30 minutos. El consejo dietético a toda la población en general no se ha encontrado evidencia de que sea efectivo, pero sí debe realizarse recomendaciones específicas en algunos grupos de riesgo. Por ejemplo, la reducción de la ingesta de sal en hipertensos. Ya se refería que la ingesta para toda la población debería de ser de menos de 5 gramos de sal. En hipertensos esto debe de ser aún menor, habitualmente menor de 3. La dieta baja en purinas en individuos hiperuricémicos. La dieta baja en grasas, en especial colesterol, en dislipémicos con hipercolesterolemia o en hipertrigliceridemia baja en azúcares. La dieta con moderada restricción proteica en aquellos pacientes que presentan una enfermedad renal crónica con algún nivel de insuficiencia renal o filtrado glomerular disminuido. Y la ingesta con aporte de calcio adicional en mujeres menopáusicas. En relación a las lesiones, debemos tomar en cuenta que para evitar las lesiones por accidentes de tránsito debe de realizarse la recomendación de abstención absoluta de la ingesta de alcohol si se va a conducir. Informar a los pacientes que toman medicamentos del tipo de psicofármacos de su riesgo para la conducción. Estimular el uso de cinturón de seguridad, sobre todo estimular el uso de sistemas de retención específicos para niños dependiendo de la edad, así como el uso de casco en aquellos que utilizan motos o bicicletas. Como vemos en este gráfico, los accidentes de tránsito son frecuente causa de muerte mayor en el grupo de 25 a 44 años, pero también se ven frecuentemente, es causa de muerte frecuente en el grupo de 15 a 25 años y a edades menores. Es por eso que se ha dado tanta importancia a los sistemas de retención específico en niños. Sabemos que 2/3 partes de los niños no usan la sillita, más bien los padres no le colocan la sillita. Pero en países industrializados sí será importante que más del 40% de las muertes infantiles se deben a accidentes de tránsito. Que el niño no use un sistema de sujeción aumenta por 5 las chances de sufrir lesiones mortales. Por otro lado, está prohibido que los menores de 12 años utilicen los asientos delanteros aún con cinturón de seguridad, y eso es norma también en Uruguay. Los niños menores de 3 años deben siempre utilizar sistemas de retención de acuerdo a su peso y edad, como consta en esta tabla, en la cual vemos que hay distintos tipos de sistemas de sujeción a medida que el niño va aumentando en edad o en peso. Vemos que hay diversas oportunidades para captar en prevención a la población, a los pacientes cuando vienen a consultar en la práctica clínica. Son ejemplos de eso cada vez que concurre un control, una mujer embarazada, los controles de los niños, cuando concurre un familiar acompañando a un paciente y podemos determinar de que puede presentar algún factor de riesgo para una enfermedad, cuando alguien consulta por una causa banal, por ejemplo un esguince, es un momento para eventualmente realizar consejería, controlarle la presión arterial y eventualmente realizar otro tipo de exámenes. Y en definitiva, en el control del adulto sano.
pero también en todo aquel que consulta por patología crónica, osteoarticular, hipertensión o diabetes, son oportunidades para realizar prevención. Y ahora nos vamos a referir a cuál es la estrategia de alto riesgo, con algunos ejemplos en la enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes. Ayer ya vieron la estrategia poblacional. La estrategia de alto riesgo o individual, mediante la realización de una prueba diagnóstica, detecta individuos de alto riesgo de presentar una enfermedad. Pero en ello los beneficios para este pequeño grupo de individuos con la enfermedad van a ser altos y su alcance a nivel de toda la población va a estar limitado por el alcance de cobertura que tengan los servicios de salud en la población a la cual estamos haciendo referencia. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la estrategia de alto riesgo? Es una intervención adecuada para cada individuo. Da mayor motivación para el cambio a ese individuo porque tiene la enfermedad y tiene una relación de costo-efectividad favorable y una razón de riesgo-beneficio favorable. La desventaja, como nos referíamos recién, es que no podemos alcanzar a toda la población que tenga la enfermedad a la que estamos queriendo detectar o actuar, porque el alcance a toda la población va a estar dado, como decíamos, por la cobertura de los servicios de salud. Esta estrategia es de carácter paliativo, no es radical, no procura modificar las causas subyacentes. Vayamos entonces ahora a un breve descanso y volvemos en unos minutos. Retornemos entonces con ejemplos de estrategia de alto riesgo, tomando en cuenta las enfermedades de mayor prevalencia en la población. Decíamos que prácticamente una tercera parte de la población muere de causa cardiovascular. El riesgo cardiovascular es la probabilidad que va a tener esa persona de presentar una enfermedad cardiovascular o coronaria en un periodo de tiempo que habitualmente se fija en 10 años. Es un factor de riesgo cardiovascular cualquier situación cuya presencia en un individuo se asocie con una probabilidad aumentada de padecer una enfermedad cardiovascular. Se han generado tablas de riesgo vascular que son métodos simplificados para calcular el riesgo. Por ejemplo, el estudio SCORE realizó una tabla que incluye factores clásicos de riesgo vascular, sexo, edad, hábito de fumar y colesterol. Y lo que informa la medida es el porcentaje de riesgo de un evento cardiovascular a 10 años de acuerdo a la presencia de estos factores de riesgo. Sabemos que no están incluidas en este estudio algunos otros factores de riesgo, como vamos a ver en la guía europea. Esta es la clásica tabla del estudio SCORE, en lo cual, a medida que aumenta la edad de la población, va aumentando el riesgo, es diferente en mujeres y en hombres, según que sean o no fumadores, y toma en cuenta entonces para cada grupo la presión arterial y el colesterol. Vemos que el riesgo comienza a aumentar a partir de los 50 años, siempre es mayor en general en hombres que en mujeres, pero tomando por ejemplo a los hombres de 55 años, vemos que pueden ir desde un riesgo muy menor al 1% de presentar un evento cardiovascular a 10 años, en el caso de que se trate de no fumadores, con presión arterial de 120 a 140 y con un colesterol menor de 200, hasta más del 10% si son fumadores con colesterol y presión arterial elevada.
Esto es muy útil para enfatizar en nuestra consulta cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente en el cual tenemos que hacer especial hincapié para su corrección. La Sociedad Europea tomó en cuenta otros factores de riesgo no considerados por la anterior, como es un conocido factor de riesgo, como es la diabetes. Entonces generó 4 tablas según que sean hombres, mujeres, con o sin diabetes. Vemos que en general la población con diabetes, que es las 2 tablas que están en la mitad inferior, presentan mayor riesgo, lo cual se visualiza claramente por el mayor número de casilleros en rojo que podemos ver. A su vez, podemos visualizar que en general los hombres tienen menos verdes y amarillos que las mujeres, o sea, mayor riesgo. Pero viendo para un caso en particular, como serían las mujeres sin diabetes, podemos ver también cómo el riesgo va aumentando con la edad, sobre todo en las que son fumadoras, que puede alcanzar a llegar a tener un riesgo alto de 20 a 40% de riesgo si son fumadoras hipercolesterolémicas de más de 50 años y con presión arterial elevada. En relación a la prevención del cáncer en la práctica clínica individual, debemos tomar en cuenta que se profundizan las medidas de prevención a las que ya se realizan a toda la población en general. Por ejemplo, para mama debemos evaluar si esa persona debe modificar la estrategia que se toma en cuenta para toda la población, que habíamos visto que era una mamografía cada 2 años a partir de los 50 años, por ejemplo. ¿Cómo podemos evaluar si debemos cambiar la estrategia? Investigar si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia. Y de hecho, como ha sido de pública notoriedad en la prensa, hay mutaciones genéticas que incrementan el riesgo de presentar cáncer de mama. El caso tan sonado de Angelina Jolie, en el cual se buscaba identificar la presencia de estos marcadores genéticos que podían ser de importancia detectar. Su uso se debe limitar a personas que tengan franco elevado riesgo familiar y no en población general para no crear pánico. Respecto al cáncer colorectal, se debe investigar también la historia familiar. Es otro cáncer con un alto componente genético y que puede estar precedido del antecedente de poliposis familiar o de cáncer de colon familiares en etapas tempranas, con lo cual se debe cambiar la recomendación y realizar más precozmente el tamizaje, a diferencia de lo que se realiza en la población general. ¿En qué situaciones no se recomienda el screening a toda la población? Por ejemplo, en próstata, pulmón o piel. Se debe buscar especialmente ante síntomas. En próstata en realidad no se ha encontrado que existan resultados concluyentes que avalen el screening poblacional, ni siquiera en individuos con mayor edad. O en todo caso debería limitarse a individuos, hombres, con una expectativa de vida mayor de 10 años. En cuanto al cáncer de pulmón, no está recomendado en pacientes asintomáticas la realización de placas, tomografía ni citología del esputo para su detección. Lo que sí está recomendado es el consejo del abandono del uso de tabaco y, por supuesto, el estudio ante síntomas. También hay evidencia insuficiente de que el consejo cambie la conducta ante el riesgo solar, salvo el uso de protectores solares en los niños, o sea, el consejo de no exponerse al sol. Tampoco hay evidencia de que el examen médico de la piel regular cambie la situación. Pasemos ahora a ver el caso de una enfermedad frecuente como es la diabetes.
existen evidencias de que es posible la prevención primaria en diabetes, o sea, impedir la aparición de la enfermedad. En diabetes tipo 1 se han estudiado niños en los cuales se ha demostrado que existe un mayor riesgo de presentar diabetes tipo 1 en aquellos con déficit de vitamina D, y esto es algo recientemente conocido. En diabetes tipo 2 sabemos que la recomendación de aumentar la actividad física, la dieta saludable y el normopeso disminuyen la aparición de la diabetes, y tenemos dos claros ejemplos en población de riesgo que vamos a analizar en mayor profundidad. Uno de ellos es el estudio de Finlandia, en el cual toma población de riesgo, individuos de más de 55 años, obesos y con intolerancia a la glucosa. Y en ellos hace una intervención no farmacológica en el primer nivel de atención, con consejo para reducción de peso, reducción de grasas, incremento de fibra y de la actividad física. Y evalúa luego de un año cuáles son los resultados. Y lo que se obtuvo fue una reducción de la incidencia de la diabetes con solo un 11% en el grupo de intervención versus un 23% en el grupo control, sabiendo que era una población de alto riesgo de desarrollar diabetes. Hay otro estudio muy conocido que es el programa de prevención de diabetes, en lo cual, es más, llega a comparar en esta población de alto riesgo de intolerantes a la glucosa qué es lo que pasa en tres grupos. Un grupo al cual se realizan los cambios de hábitos de vida con la intención de descender el peso en un 7% y realizar actividad física, como habíamos recomendado, 150 minutos por semana. Un grupo que es tratado con metformina y un grupo control. ¿Y cuáles son los resultados? Evaluados a 4 años. El grupo control en un 11% habían desarrollado diabetes. El grupo con metformina tenía una frecuencia menor del 7,8%. Pero el menor porcentaje de aparición de diabetes había sido en aquellos en los cuales se habían realizado cambios en los hábitos, descenso de peso y actividad física. Con esto queremos convencerlos de que esta es lo que se debe recomendar e insistir en nuestra práctica médica clínica. Pero también se debe realizar prevención secundaria en diabetes. Por un lado está el screening en poblaciones de riesgo para realizar el diagnóstico temprano. El screening está especialmente recomendado en todos aquellos que tienen hipertensión e hipercolesterolémicos como parte del manejo del riesgo cardiovascular. La Asociación de Diabetes Americana recomienda en población general mayor de 45 años o en todos aquellos con un índice de masa corporal mayor de 25 y repetir cada 3 años el screening con determinación de glicemia. También se debe investigar los antecedentes familiares y fetos macrosómicos que pueden modificar el inicio del screening. Dentro de la prevención secundaria también está comprendido el minimizar las complicaciones. En diabetes eso está directamente relacionado con obtener un adecuado control metabólico con una hemoglobina glicosilada menor a 7. Pero también hay que diagnosticar precozmente, en este caso, las complicaciones. Sabemos que hay frecuentes complicaciones en los diabéticos que son altamente invalidantes, como es la retinopatía que se debe buscar en el fondo de ojo, que puede llevar a la ceguera, la nefropatía, que se debe buscar en el examen de orina y con la determinación de creatinina, ya que puede llevar a la insuficiencia renal, y la búsqueda de alteraciones a nivel de los pies, ya que pueden ser fuente de amputaciones.
terminando, veamos que, lo que respecta a las enfermedades prevenibles con vacunas. Ya vimos ayer cómo estaba constituido el certificado esquema de vacunación para la población general. Pero sabemos que hay vacunas de uso específico en poblaciones especiales, como son la población de mayor edad, inmunodeprimidos, situaciones especiales como embarazadas. Hay una situación que ha tenido especial divulgación en los últimos y discusión en los últimos 2 o 3 años, que ha sido la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ha sido incorporada en Uruguay para la población de 12 años. Sus ventajas es que disminuye la probabilidad de la infección contra el virus y por lo tanto disminuye la probabilidad de desarrollar el cáncer. Protege contra algunos serotipos y se considera segura. La desventaja claramente es que es cara. No se ha establecido si va a ser necesario revacunar luego de muchos años a estas niñas, y es una herramienta que debe considerarse complementaria con otras medidas de prevención, como es la realización del test de Papa Nicolau, que es una medida de prevención secundaria, y no debe concebirse como la única herramienta en la prevención del cáncer de cuello de útero. En poblaciones especiales como la población añosa, debemos siempre tener presente que está recomendada la vacunación para la gripe anual, la antineumocóxica cada 5 años, y algunos, por la elevada frecuencia de la presencia del herpes zóster en esta población, recomiendan los mayores de 65 años realizar un refuerzo con una vacuna para la varicela, aunque esto no es uniformemente considerado. El embarazo es una situación particular. Hay algunas vacunas que están contraindicados, que son aquellas vacunas contra virus atenuados. Pero sí están recomendado el cribado para otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la bacteriuria asintomática, ya que es una de las pocas condiciones en las cuales está indicado su tratamiento. El VDRL para detectar sífilis de importancia para el recién nacido, el HIV y la hepatitis virus B por el mismo motivo, y recientemente detectar si la mujer es portadora para el estreptococo, ya que está indicado su tratamiento para disminuir las complicaciones infecciosas en el nacimiento inmediato. También hay recomendaciones generales para viajeros, dentro de las cuales están comprendidas las vacunas. La vacuna del sarampión para aquellos entre 18 y 45 años que no hayan recibido la segunda dosis, aunque en realidad esta se está recomendando realizar ahora para toda la población en este rango etario. Para aquellos que no han estado en contacto con el virus de la hepatitis A y que bajen a una zona endémica, podría estar recomendado la vacunación, lo mismo que con la hepatitis B. Y lo mismo ocurre con la vacuna para la fiebre amarilla y eventualmente el tratamiento para la malaria. Pero debemos recordar que la enfermedad infecciosa que más frecuentemente afecta a los viajeros es la diarrea. Entonces hay que recomendar las precauciones para evitarla, que incluyen evitar el consumo de alimentos o bebidas potencialmente contaminados, como aquellos que han permanecido a temperatura ambiente dentro de los alimentos cocidos, o no consumir alimentos crudos, no comprar alimentos a vendedores ambulantes y evitar algunos platos con huevos poco cocidos o crudos, evitar la leche cruda. Si hay falta de seguridad de la potabilidad del agua, hay que hervirla. Evitar también el uso de hielo, salvo que sea confiable, que haya sido realizado con agua potable. Y en general tomar en cuenta que las bebidas comerciales habitualmente son seguras. Con esto nos despedimos.
Si tienen dudas, tienen el mail de contacto del Departamento de Medicina Preventiva para consultarnos, y vamos a seguir trabajando con los aspectos desarrollados en el teórico de hoy en el práctico. Muchas gracias.